Le damos los muy buenos días y le agradecemos mucho la presencia aquí en estudios al obispo de la diócesis Maldonado, Punta del Este, Minas. Es así ahora, el obispo Milton Trócoli. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la invitación, podría algún desprevenido, o quizás la gran mayoría podría decir, sí, lógico, Semana Santa, hay que entrevistar, como nos reíamos un poco el sábado con Laura, hay que entrevistar a un jinete, un ciclista y a un cura, entre otras cosas. Pero, sin embargo, la convocatoria de hoy no tiene que ver con la Semana Santa, más allá de que seguramente en el final de la entrevista podamos abordar el tema de lo que es la agenda de esta semana, de las festividades, sino que es un tema que se vuelve a poner arriba de la mesa, que estuvo presente en la última legislatura, pero que después naufragó y sin embargo ahora con otro tipo de mayorías y otro tipo de circunstancias en el legislativo uruguayo se pone arriba de la mesa, que es el de la eutanasia. Los invito a escuchar muy cortito al exdiputado ahora, Ope Pasquet, que en la legislación pasada fue el impulsor de esta ley, para que en una breve reseña entendamos un poquito más de lo que se pretende, para después hablarlo directamente con el obispo de cuál es la posición de la Iglesia al respecto. Y se contempla, como le decía, la situación de las personas que padecen, personas adultas psíquicamente aptas. Estamos hablando de eso, adultos en su sano juicio. No compliquen con otras cosas que no están, porque a veces se agitan cucos, ¿no? Que esto es para, pillan los niños y los incapaces, no, ni para niños ni para incapaces, adultos en su sano juicio, que están padeciendo enfermedades incurables e irreversibles, que producen un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida y experimentan en consecuencia sufrimientos que les resultan insoportables. Así como las personas que padecen patologías o condiciones crónicas de salud incurables e irreversibles, que también producen, en definitiva, sufrimiento insoportable. Para esas hipótesis lo que se propone es que la persona pueda pedir la eutanasia, es decir, la anticipación de su muerte. Todo esto practicado por médicos a través de un procedimiento que la propia ley establece. Es un dispositivo, digamos, que por un lado contempla la libertad de la persona. Todo esto funciona a pedido del interesado, de la persona de cuya vida se trata. Acá no juega ni la familia, ni un médico, ni un juez, ni nadie. Tiene que ser la persona de cuya vida se trata que pide por escrito que se le aplique la eutanasia. Ahí empieza un procedimiento donde va a ser examinado por dos médicos que actúan independientemente, que pueden recabar consultas si lo entiendan necesario. Una de las críticas que se le hace al proyecto es que no hace obligatoria la intervención de un psiquiatra para ver si la persona está en su sano juicio o no. Y lo que nosotros decimos, con el apoyo de médicos que han ido a declarar a la Comisión de Salud del Senado, es que los médicos en principio están plenamente capacitados para evaluar si la persona que está pidiendo la eutanasia está psíquicamente apta o no. Muchas veces va a ser el médico que trató a la persona. Imaginemos un paciente oncológico, una persona que tiene cáncer. El médico que lo ha tratado durante años quizás sabe perfectamente quién es la persona, si está apta o no está apta. En principio no tiene por qué necesitar la ayuda de nadie, pero si el médico entiende que la situación es dudosa y que requiere que un especialista se pronuncie, nada impide que solicite esa opinión del especialista. Puede hacerlo, no está obligado porque muchas veces no hay razón para eso, pero puede hacerlo si lo quiere. En fin, actúan esos dos médicos con absoluta independencia uno de otro. Cada uno de ellos verifica que la persona esté en la situación prevista por la ley, y si todo eso está en regla, en condiciones, se procede a la eutanasia. Ese es el esquema básico que está tomado en los trazos fundamentales del proyecto de la ley holandesa, la ley de los Países Bajos, como se llama ahora, porque el país ahora se llama Países Bajos. Tiene una ley del año 2002 que estableció la práctica de la eutanasia y la han venido aplicando exitosamente. Acá estuvo en el año 2023 un médico holandés muy importante, el presidente de la Real Sociedad de Medicina de los Países Bajos, fue a la antesala del Senado de una conferencia, pidió ser recibido por la Comisión de Salud del Senado. Hubo una serie de dificultades, no fue fácil, pero finalmente lo recibieron. Algunos senadores integrantes de la Comisión de Salud fueron a escucharlo, otros no, pero el holandés expuso cómo se viene aplicando esto en los Países Bajos del año 2002, contestó las preguntas que se le hicieron, que no fueron muchas tampoco. Parece que no había interés en saber cómo funciona esto, que funciona muy bien.
Y en este momento, según lo que nos dijo esta persona, nadie propone derogar esa ley, nadie está alarmado por la forma en que funciona. Al contrario, la sociedad holandesa está satisfecha, está conforme con este procedimiento que ellos establecieron ya hace más de 20 años. Muy bien, ahí teníamos una parte de las declaraciones son declaraciones de noviembre del año pasado que hizo ABTV Ope Pasquet, entre otros lugares, pero trajimos este audio para un poco poner en contexto. Trócoli, ahora la pelota está en su campo. Sí, a ver, el documento que hemos sacado los obispos y lo que venimos diciendo del 2020, ¿verdad?, cuando empezó esta discusión, está basado sobre todo en la dignidad de toda vida humana, ¿no? En el cuidar esa dignidad y cuidarla en todos los momentos, incluida la etapa del final de la vida terrena, ¿no? A través de la ayuda también a la familia, de la medicina paliativa y bueno, también decimos nosotros, una genuina experiencia espiritual, ¿verdad? Pues lo vemos también desde esa perspectiva, el hombre no solo físicamente, sino también en su dimensión interior, en su dimensión espiritual que todos tenemos, ¿no? Y bueno, no sé, aquí hablan a veces de casos muy, muy acotados, pero la ley en realidad plantea un abanico un poquito más grande, ¿no? Porque dice todo sufrimiento físico o psicológico, donde la persona puede pedir la eutanasia. Nosotros creemos que hay otras posibilidades que están también legisladas, como es hoy la medicina paliativa y otras ayudas que se dan a la persona en esos momentos digamos, terminales de la vida y que bueno, eso puede ayudar y favorecer más, digamos, una muerte digna que a veces el fomentar, como vemos en un país donde hay un índice tan grande de suicidio y donde hay incluso de suicidio juvenil, seguir fomentando leyes que promuevan la muerte, ¿no? Además que en esto no es solamente una cuestión de la persona, digo, acá tiene que intervenir personal médico, también tiene que intervenir otros agentes de la salud, o sea, se está involucrando a varias personas en lo que es bueno, una muerte provocada para una persona, ¿no? Y cuando usted me decía antes de ingresar al aire que fue en marzo, creo que fue que se reunió el Consejo, la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal, perdón, y que ahí fue que se tomó la decisión de elevar este comunicado. ¿Qué cosas se pusieron arriba de la mesa? Pues usted lo resumen y queda claro la posición de la Iglesia, pero cuando se habla del sufrimiento de una persona, cuando se habla del desespero, porque a veces tenemos innumerables testimonios de gente que realmente no la pasa bien y está sufriendo, y la típica, ¿no? Yo siempre me quedo con esa frase en el velorio, en el entierro: por suerte descansó. Y digo, ese descanso que para muchos trae paz también a un ser humano en el último momento de su vida, ¿no debería ser un descanso que se contemple por parte de la Iglesia también a la hora de evitar el sufrimiento de una persona? Yo me imagino que la Iglesia no debe creer que nadie sufra en este mundo, ¿no? Deberíamos partir de esa base. Sí, no se busca el sufrimiento por el sufrimiento, también hablamos en el documento, ¿no? Tampoco lo que se llama el ensañamiento terapéutico, ¿verdad? O sea, prolongar la vida por prolongarla artificialmente. Pero sí creemos que, bueno, que hoy día la medicina ha avanzado en esto, en los cuidados paliativos, también en la sedación terapéutica, y que, o sea, que nadie llega o tendría que llegar con esos sufrimientos al momento de la muerte, ¿no? Creemos que hay medios para ayudar, para acompañar y para humanizar también ese momento de la muerte. ¿Y tenemos una medicina preparada en nuestro país? Cuando usted habla de los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no tiene que avanzar el país también en esa materia? ¿Lo tuvo en cuenta la Conferencia Episcopal ese tema, que es el primero que se plantea siempre, ¿no? El tema de los cuidados paliativos. Creemos sí que hay que avanzar, pero bueno, está la ley de los cuidados paliativos que salió hace relativamente poco, y creemos que se está avanzando en esto, ¿no? Y que para nosotros hay que promover más eso que la eutanasia o que la muerte provocada, ¿no? Veo que dicen que hay experiencias, por ejemplo, en Holanda, donde
está funcionando desde el año 2012, creo que dice, o 2012, no recuerdo bien, y que no hay absolutamente ninguna queja y que pasa desapercibido, pero que la ley está. Y digo, esas experiencias a nivel mundial, ¿cómo habrá reaccionado la Iglesia en esos países? ¿Ustedes también tienen información al respecto de los movimientos que han hecho? Sí, bueno, en todos lados ha sido más o menos un movimiento de defender la dignidad de la vida humana. En Holanda yo tengo entendido también que esta ley no es tan pacífica, en el sentido que ha generado también mucha desconfianza hacia los médicos, ¿no? Y entonces, también hay que mirar todos los detalles. En Inglaterra, por ejemplo, se avanzó hasta incluso la eutanasia para menores de edad, para adolescentes. Después se echó para atrás con esa ley porque se vio que era perjudicial. O sea, creo que ha habido, sí, está funcionando en algunos países, en algún momento como que se ha ido experimentando con esto, pero bueno, los resultados no sé si son tan pacíficos y tan buenos como se dice. Los obispos tienen otra visión de lo que está pasando en el mundo al respecto. Otra visión y otras informaciones también, ¿no? Y otras informaciones. Claro. Eso, además, por lo que recién decía, esto de los menores en Inglaterra, es una cuestión que es muy duro también hacerlo a prueba y error, porque prueba y error son vidas humanas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero quiero decir, en esto, en algunos lugares la legislación ha querido avanzar más en este mismo sentido, y bueno, pues se ha dado cuenta que eso no ayudaba, ¿no? Además, por ejemplo, aquí en la ley ponen una comisión para revisar si el procedimiento estuvo bien hecho, si todo este acompañamiento de los médicos, todo eso se hizo bien, pero después de realizar la eutanasia, o sea, después que murió la persona, se analiza a ver si estuvo bien y si se cumplieron los procedimientos, ¿no? Son detalles de la ley, por ejemplo, que están ahí y que para mí también, no sé, hay que revisar y hay que mirar bien, ¿no? Yo, una cosa que le reconozco a quienes han seguido el camino de sacerdotes es la preparación, la cultura, el aspecto teológico de todo lo que tienen que estudiar, de todo lo que tienen que leer. La Iglesia actualmente extraña aquellos años de la historia de la humanidad en donde el poder de la Iglesia era realmente trascendental y no pasaba nada en la sociedad sin el permiso de la Iglesia. ¿Usted cree que eso lo ha perdido la Iglesia a nivel de sociedad? Sí, sin duda lo ha perdido, pero yo creo que está bien. O sea, que una sociedad plural, ¿verdad? Tienen que haber distintas voces, también la voz de la Iglesia, y creo que también la voz de la Iglesia ha tenido más peso, bueno, cuando había más católicos, ¿no? O sea, cuando el país tenía, digamos, un 70% de católicos, bueno, porque también era una masa de ciudadanos que opinaban y que opinaban con unos criterios muy similares, ¿no? Hoy día, con la baja también del número de católicos, bueno, eso también reduce, digamos, entre comillas, el peso, digamos, de la Iglesia. Claro, ¿no está influyendo hoy el peso de la Iglesia, o por lo menos el peso de los católicos en el legislativo a la hora de sentarse a discutir de estos temas, o usted cree que la discusión es meramente técnica y política? Bueno, creo que sí, que es técnica, es política, pero que va a afectar a toda la ciudadanía, y que entonces es importante por eso que todos reflexionemos, que todos lo pensemos, y que, bueno, que haya una voz también como la de la Iglesia dando su opinión sobre esto, ¿no? ¿Ustedes sienten que más allá de que se escuche o no se escuche, tienen que mostrar su parecer al respecto? Como lo hicieron, por ejemplo, con la ley del aborto. Yo creo que como obispos tenemos, sí, como pastores, que darle a nuestros fieles una orientación, y una orientación desde la fe, y también desde la razón, ¿no? Porque lo que nosotros argumentamos aquí en el documento no son solo argumentos de fe, son argumentos también racionales, son argumentos que tienen que ver también con la redacción de la ley, y que no lo hacemos nosotros solos. Siempre estos documentos se consultan, ¿verdad? Se consultan juristas, médicos, o sea, no son cosas que nosotros sacamos de la galera, digamos, ¿no? Sino que estos documentos llevan un proceso
más largo que el tiempo que nosotros nos reunimos. No es que se juntaron en esa reunión de obispos, decidieron sacar este comunicado, hicieron el punteo. O sea, nosotros decidimos que en esa reunión íbamos a sacar un comunicado, pero previamente se encargó una comisión, un borrador. Esa comisión consultó, como decía, juristas, consultó también médicos, y después ese documento fue trabajado durante la conferencia episcopal, pulido, y bueno, y ahí es lo que ha salido, ¿no? Evidentemente que las consultas son a médicos, a especialistas, a profesionales, pero que son de origen católico o no necesariamente. Sí, la mayoría te diría que sí. Claro. No necesariamente, a veces hay consultas jurídicas que bueno, las puede responder gente que no, aunque no tenga fe, ¿verdad? Porque claro, tienen que ver con la Constitución, con las leyes del país, y bueno, eso no hay juristas. ¿No lleva una posición muy subjetiva? También consultar en la interna, digamos, o sea, si nos preguntamos entre nosotros, es obviamente que la conclusión va a ser la que en definitiva nosotros queremos, ¿no? Sí, pero cuando se consulta, me parece, sobre temas objetivos, ¿no? Como procedimientos médicos o como las leyes del país, por ejemplo, si sale la eutanasia hay que cambiar el código de ética médica, por ejemplo, ¿no? Habría que transformarlo ahí. También tiene relación con la Constitución de la República, donde está la defensa de la vida. Me parece que esos son temas objetivos y no es solamente algo pensado, digamos, desde, entre comillas, solo desde la fe, ¿no? O desde el catecismo de la Iglesia Católica. Si bien usted decía recién que evidentemente ha mermado el porcentaje de católicos en nuestro país, después puede ser un buen tema también para entender las razones del por qué. Entre los servicios, decirlo así, no sé si es correcto, pero usted me corregirá, que realizan los sacerdotes, los curas, está muchas veces visitar a enfermos, visitar a enfermos incluso terminales, que además profesan la religión católica y que sienten un apoyo en esas personas que los van a visitar, en ese sacerdote, en ese cura que va a hablar, que va a charlar. En ese momento, cuando ya todo se sabe que el fin se está acercando, el enfermo no le pide incluso, mire padre, pídale a Dios que me lleve porque ya no resisto más. Ante esa situación y con esas pruebas a la vista, no los hace dudar en la posición. Se lo pregunto porque debe de tener de este tipo de circunstancias, de este tipo de situaciones permanentemente un sacerdote, un cura, de que tenga que ir a un hospital, de que tenga que ir a un sanatorio o a una casa de familia, porque ya ni siquiera da para que esté en un sanatorio y simplemente hay que esperar a que llegue el desenlace. Sí, sin duda. Digo, está la visita, y a mí me ha tocado como sacerdote muchas veces a lo que llaman los hospizander, ¿no? En Montevideo, que eran lugares de cuidados paliativos para personas que estaban en una situación terminal. Y recuerdo que incluso el personal de enfermería me decía, venga más seguido, ¿no? Porque esta gente, porque todos pedían ahí para hablar, creyentes o no creyentes, practicaban o no, muchos pedían para hablar, y bueno, a ver, uno cuando está en esa situación siempre busca llevar una palabra de consuelo, de aliento, de sostener a la persona, y también desde la fe. Digo, estamos viviendo esta Semana Santa, ¿no? Miramos al crucificado. Para nosotros también el dolor tiene un sentido, ¿no? O sea, no el sufrimiento insoportable, como se dice ahí, pero sí el dolor humano que aparece en distintos momentos de la vida, en distintas circunstancias, tiene también un sentido unido a la cruz de Jesús, y es un sentido también de transformación espiritual y de purificación interior, ¿no? ¿Por qué hay menos católicos en Uruguay? O en el mundo, quizás. Bueno, la estadística en el mundo salió que subió un poquito. Ah, subió. Sí. O sea que Uruguay en ese sentido va a contrapelo del mundo. Sí, a ver, en Uruguay yo creo que debe haber muchas causas. Sí ha habido una secularización permanente y creciente, ¿verdad?, durante más de un siglo, y sobre todo a través de la educación, y yo creo que eso ha ido influyendo, y bueno, también lo que decía hoy, el pluralismo cultural hace que también, o sea, hay menos católicos, pero
también hay otros grupos religiosos que han ido creciendo, ¿no? Y que están presentes. Sí, justamente de eso le iba a preguntar. ¿Cómo los mira eso, la Iglesia Católica a esa cantidad de cultos religiosos que existen de diversa índole, absolutamente diversa índole? Se lo pregunto con sinceridad, ¿lo miran como una competencia? ¿Lo miran con preocupación? Simplemente están ahí y bueno, y se respeta o no se respeta. ¿Cuál es la visión que tiene de tantas iglesias diferentes, de tantos cultos diferentes que hoy nos acostumbramos a ver y que vemos que tiene muchísima gente que lo sigue? Sí, siempre está el respeto, ¿verdad? A todos. Con algunos hay un poco más de diálogo, de encuentro, incluso de algunas actividades en comunes que se pueden hacer, y con otros grupos no, ya es o sea, no hay ningún tipo de vínculo, ¿no? Evidente que cada grupo y también la Iglesia Católica trata de acercar fieles a su propia iglesia, ¿no? Claro, pero llega la Iglesia Católica, por ejemplo, a pensar en denunciar a determinados grupos, determinadas actuaciones, porque ustedes entienden que esto es una farsa, entre comillas decirlo. Capaz que hay gente que dice no, lo que es una farsa la Iglesia Católica tendrá esa opinión, pero ustedes lo ven desde ese punto, lo analizan o simplemente están ahí, bueno, y el que lo analizamos como fenómeno religioso, no analizando en ese sentido de denuncias o algo, no. Sí como un fenómeno religioso también que está hoy buscando la gente y qué sensibilidad religiosa hay hoy, ¿no? Yo creo que va mucho también hacia una religiosidad mucho más emotiva, ¿no? Que quizá en otro momento era algo más racional o más por principios, por razones. Yo creo que hoy hay a flor de piel una religiosidad más emotiva, y que se expresa también en algunos grupos en concreto, ¿no? En las reuniones del episcopado se hace una especie de autocrítica, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer para que la iglesia no quede vacía? ¿Para que la misa se siga llenando? ¿Para que los niños profesen la religión católica? ¿Hay estudios a nivel nacional y mundial al respecto? Sí, por supuesto que nos lo planteamos, lo hablamos. Tenemos algunos estudios hechos incluso aquí en Uruguay. Por ejemplo, un estudio que se hizo con una empresa consultora, con las consultoras que funcionan también ahora para las elecciones, ¿no? Consultoras de opinión. Por ejemplo, ¿por qué personas que habían ido a catequesis, se habían hecho su primera comunión, no enviaban a sus hijos a la catequesis, ¿no? Ahí surgieron varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una que en general todos tenían un lindo recuerdo de su tiempo de catequesis y de su infancia en la iglesia, y hasta una cierta nostalgia a veces de esos tiempos, ¿no? Pero después, digamos, lo que decía la consultora, ¿no? La democratización de la familia hace que, ya no le pidan a sus hijos que vayan, sino, cuando ellos quieren, si les gusta, si lo piden, y entonces ahí, se cortaba un poco esa cadena de fe, ¿no? Esa es una de las cuestiones. ¿Se ha hecho mala fama en la iglesia debido a algunos hechos, de pública notoriedad, de cuestiones que han pasado, sin ir más lejos, a nivel nacional, a nivel a nivel mundial, en cuanto incluso temas de abuso, a niños, mujeres, ¿es eso también un contrapeso que tiene la Iglesia Católica con el que tiene que luchar y que tiene que purgar en su interna? Sí, yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la Iglesia. Ha obligado también y ha llevado a una revisión muy profunda desde los procesos de formación de sacerdotes, de agentes pastorales, de consagrados, hasta la forma también de funcionar, digamos, dentro de la parroquia y dentro de las instituciones eclesiales. Y a la vez también creo que en eso, ha sido un llamado fuerte a la Iglesia también para buscar una mayor transparencia, una mayor fidelidad, por supuesto, al Evangelio, y creo que sí, que en alguna gente también eso ha sido un motivo de alejamiento o de no acercarse, ¿no? Estudian pocos jóvenes para cura, ¿no? En este momento en Uruguay hay unos 20
que se están preparando para... 20 de todo el país, ¿no? Que se están preparando para el sacerdocio. ¿Que llevan cuántos años? 7 años. 7 años de estudio. Sí. Porque era una de las grandes preocupaciones, ¿no? De que, y muchos que abandonan, pero en algún momento, Sí, digo, yo no sé si no llegaba a una decena de los que estaban estudiando para el sacerdocio, ¿no? Y bueno, ahora usted me dice que son unos 20. De aquellos números que alguna vez charlé, estamos en el doble, debe ser casi un milagro, pero digo, no. Sí, no, por ejemplo, no cuando yo estaba estudiando éramos 75, ¿no? 75. Que estábamos en el seminario. Sin contar las congregaciones religiosas que tenían también sus candidatos al sacerdocio, o sea, salesianos, jesuitas, capuchinos, franciscanos, bueno. Sin contar, éramos solo en el clero, éramos 75. Por eso sí, ha habido una baja. Creo que también también la selección, digamos, que se ha ido haciendo, los entre comillas, los filtros para los ingresos, han ayudado también a que haya menos, pero más perseverancia, son más los que llegan, ¿no?, al sacerdocio. ¿Hay una iglesia moderna hoy por hoy o está estancada en el tiempo? No sé, hay una iglesia que está en redes sociales, hay una iglesia que trate de llegar a los jóvenes con los mecanismos que hoy existen para llegar a los jóvenes, por ejemplo, sí, o a cualquier persona, ¿no? Capaz que una persona que antes iba a la misa hoy está instalada en el Facebook y capaz que si llega por Facebook es otra cosa diferente. ¿Hay una modernización al respecto? Sí, la iglesia está presente hoy en las redes de muchas formas. Y en todo lo que hoy es internet. Yo creo que también el tema de la pandemia en eso, para todos, no solo para la iglesia, ha hecho avanzar como 20 años de golpe, ¿no?, en esa presencia. Claro. Y también la iglesia está presente. Y bueno, y creo que va llegando también a los jóvenes, por eso con otra proporción quizá que en otros momentos, pero sí, y que en eso también los jóvenes son aquellos que son los mejores, digamos, evangelizadores de los jóvenes, ¿no? Los mismos jóvenes son los que pueden atraer a otros jóvenes y llevarles el evangelio, y eso se está dando, ¿no? Hoy leí que el Papa Francisco salió en la misa de Ramos sin respirador y sorprendió a mucha gente que estaba por allí esperando un saludo, o quizás que no estaban esperando el saludo y él apareció para saludar. Lo pone feliz. ¿Eso están pendientes de la salud del Papa también? Sí, hemos estado muy pendientes. Sin duda está todavía en una situación frágil, pero él tiene mucha voluntad y mucha fuerza, y bueno, queriendo hacer estas apariciones. Estamos en un año también que le llamamos año de jubileo. Cada 25 años hay un jubileo, y bueno, hay muchas peregrinaciones a Roma y a las basílicas romanas por este jubileo, y sin duda que la gente que va toda quiere ver al Papa, ¿no? Claro. Que el Papa ya estaba enfermo, y eso también a muchos que iban un poquito los dejaba ahí con las ganas, ¿no? Y por eso creo que el Papa está haciendo ese esfuerzo para aparecer, aunque sea breves momentos, pero bueno, hacerse presente para bendecir y bueno, para saludar a toda la gente que está peregrinando a Roma en este tiempo, ¿no? Me dijo antes de entrar al aire, semana de Zafra. ¿Qué marca la Zafra? ¿Qué actividades tiene para esta Semana Santa de aquí al domingo? Y bueno, te comento la de la catedral. Cada parroquia tiene sus horarios, pero bueno, mañana tenemos en la Catedral de Maldonado la misa crismal, que es donde vienen delegados de todas las parroquias de la diócesis, y también todos los sacerdotes y diáconos permanentes renuevan sus promesas, las promesas del día de su ordenación, y se bendice el óleo que se va a usar después para los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos. Y luego tenemos el viernes a las 15 horas la celebración de la Pasión del Señor, y a las 18 horas el Vía Crucis por la calle, y el sábado a las 20 horas la misa de la Vigilia Pascual, de la celebración de la Resurrección del Señor, y el domingo los horarios habituales de misa a las 9, a las 11, a las 19 horas, celebrando la Pascua, celebrando la Resurrección de Jesús. Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la muerte, no se quedó en el sepulcro, sino que ha triunfado, ha resucitado y sigue vivo entre nosotros. Obispo Milton Trocuri, le agradecemos mucho su presencia aquí en nuestros estudios. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa a las 12 del mediodía, ya venimos.